Hola a todos, vamos a empezar esta clase de potencial y capacitores correspondiente a nuestro curso de electromagnetismo. Bien, vamos a recordar algunas situaciones en estas definiciones. Cuando una carga penetra a una región con campo eléctrico, la fuerza que experimenta esta carga, como ya sabemos, es F igual a E por Q, donde E es la intensidad de campo eléctrico y Q es el valor de la carga que penetra ese campo. Como ya vimos, esta fuerza, la fuerza eléctrica, la fuerza que provoca un campo eléctrico es conservativa, porque el trabajo necesario para mover la carga dentro del campo es igual al trabajo que realiza el agente para moverlo. Lo dijimos de alguna otra manera. Dijimos que es conservativa porque yo puedo recuperar, la energía potencial que genero en energía cinética y al revés. Es decir, el campo puede frenar una carga y con ello acumular energía potencial y luego esa energía potencial devolvérmela otra vez en forma de energía cinética. De la misma manera que el campo gravitacional también es conservativo por la misma razón. Sin embargo, como vamos a ver aquí más adelante, esta fuerza tiene dos características dependiendo si la carga que penetra el campo es positiva o es negativa. Habrá una diferencia con el campo gravitacional. Sin embargo, esta ley de la conservación de la energía eléctrica también se da en este campo. Bien, entonces decimos que este trabajo no se pierde, sino que puede recuperarse, pero en sentido inverso. O sea, el trabajo que realiza el campo me lo puede recuperar, se acumula en forma de energía potencial y esa energía potencial yo la puedo recuperar en forma de energía cinética o de trabajo. Como lo dijimos, es similar al trabajo que se realiza en el campo gravitacional. Recordemos, por ejemplo, para subir un objeto, el trabajo que hacemos con respecto a la gravedad es mgh, y cuando soltamos ese objeto, el trabajo que realiza ese objeto al caer es menos mgh. Bien, entonces, el potencial eléctrico se define como la energía potencial por unidad de carga que una carga adquiere al ser traída desde el infinito hasta un punto dado dentro de un campo. Dicho de otra manera, también algunos definen el potencial eléctrico en trabajo. Es decir, el potencial eléctrico también se puede, la magnitud del potencial eléctrico, se puede decir que es el trabajo necesario para traer una carga desde muy lejos hasta la proximidad de un conjunto de cargas, es decir, atravesar un campo. El trabajo que necesitamos para traer una carga desde muy lejos, atravesar un campo y ponerla cerca de un conjunto de cargas. Obviamente cada punto de la región del campo tiene un potencial definido, es decir, el potencial se define en un punto. De traer el potencial en un punto es el trabajo para traer desde muy lejos una carga de prueba hasta ese punto. Entonces, cada punto de una región del campo tiene un potencial definido. Entonces vamos a hablar de un sistema carga-campo. El cambio de energía potencial en ese sistema que se genera al trasladar una carga Q dentro del campo desde un punto A a un punto B del mismo campo es precisamente la diferencia de potencial. Es decir, la diferencia de potencial, aquí lo podemos ver, la diferencia de potencial es el cambio de energía cinética, que es esto de aquí, por unidad de carga de prueba. Entonces, esto es energía potencial entre carga, nos da el potencial. Y está expresado como menos la integral de E.ds. ¿De dónde sale esta integral? Bueno, vamos a ver. Para ver de dónde sale esta integral, vamos a ver esta expresión. Bien, miren. Primero, si yo aquí tengo una trayectoria dentro de un campo, un pedacito de esa trayectoria sería un vector, un pedacito de esa trayectoria sería
este diferencial de S. Entonces, es un vector desplazamiento infinitesimal de S. Ahora, partimos de la definición de trabajo. Trabajo se define como la integral de fuerza punto diferencial de desplazamiento. Esta es la definición de trabajo que vimos en mecánica. Ahora, si nosotros recordamos, esta fuerza para un campo eléctrico se puede expresar como E por Q. Por lo tanto, si yo tengo una carga puntual que voy a mover dentro de un campo, entonces sustituyo esta F por esta y obtengo que el trabajo dentro de un campo eléctrico para mover una carga puntual dentro de un campo eléctrico no será más que Q0 por E punto ds. Conforme el campo consume este trabajo, la energía potencial del sistema cambia en la misma proporción porque es un campo conservativo. Entonces, el cambio de energía, el cambio infinitesimal de energía potencial se puede ver como precisamente menos, porque precisamente si se realiza trabajo, se pierde energía potencial. Si se gana energía potencial, se pierde trabajo. Por eso este signo menos. Entonces, eh, de ahí entonces que esta expresión nos tenga un cambio de signo. Y esto está en forma diferencial. Entonces, para un desplazamiento dentro del campo de un punto A a un punto B, pues simplemente vamos a integrar esta expresión, la expresión 2, y vamos a obtener la expresión 3. El cambio de energía potencial sería igual a menos Q0 por E.ds. Finalmente, este E.ds es trabajo, porque salió de la definición de trabajo que está acá arriba. Bien. Ahora, si dividimos esta U entre la carga de prueba Q0, entonces nosotros tendremos la definición de potencial. U entre Q0 es el potencial. Y la diferencia de potencial será entonces delta U entre Q0 igual a delta B. Por lo tanto, llegamos a la definición que veíamos en la filmina. La diferencia de potencial va a ser igual a menos la integral desde AB del producto punto entre la intensidad de campo por la diferencial de trayectoria. O sea, finalmente esto es trabajo por unidad de carga con signo menos. Bien. De ahí sale esta expresión. Bueno, vamos a ir entendiendo este concepto conforme vayamos haciendo ejemplos. Precisamente en los ejemplos nos vamos a ir dando cuenta a qué se refiere entonces potencial y por qué decimos que el potencial tiene que ver con el trabajo para mover una carga o la energía potencial que pierde o gana por unidad de carga una partícula cargada al ser movida dentro de un campo eléctrico. Entonces, aquí decimos que como el potencial eléctrico es una medida de energía potencial por unidad de carga, pues sería la unidad, entonces sería la de energía entre carga, o sea, Joule sobre Coulomb. El Joule sobre Coulomb es precisamente el volt. Entonces, un volt significa un Joule sobre Coulomb, es decir, cuando cuando yo cambio la energía potencial de una carga de un Coulomb en un Joule, al moverla dentro de un campo, el potencial, la diferencia de potencial de entre esos dos puntos que lo moví es de 1 volt. Otra unidad de potencial muy usada también, sobre todo en química y en física nuclear y en estas
a nivel molecular o a nivel de movimiento de cargas muy pequeñas como electrones, protones o iones, es el electrón volt. El electrón volt se define como precisamente la energía que se gana o se pierde al mover la carga de un electrón en una diferencia de potencial de un volt. Por lo tanto, un electrón volt sería 1.6 por 10 a la menos 19 volts. Entonces, el electrón volt es una unidad de potencial. ¿Ok? Vamos a ver también algún ejemplo que nos va a hacer entender esto, cómo podemos transformar estos volts en aceleración de partículas subatómicas. Bien, de la misma manera, entonces, como el trabajo y la energía potencial pueden ser equivalentes si no hay energía cinética, entonces, pues cambiamos simplemente el trabajo por energía potencial con un signo positivo, porque mientras uno se pierde, el otro se gana. Y entonces tendríamos que el trabajo es la carga por la diferencia de potencial. Y entonces tendríamos el trabajo para mover esta carga directamente en joules. Bien. Una pregunta para que me puedan contestar y meditar esto. Dice, en la figura se muestran dos puntos, el punto A, el punto B, ubicados dentro de una región en la que hay un campo eléctrico. Aquí está el campo eléctrico. Recuerden, el campo eléctrico lo podemos representar con su configuración de líneas de campo. Es decir, recuerden, estas flechas representan la dirección de la fuerza en cada uno de los puntos de esta región en donde hay un campo eléctrico. La dirección de este campo eléctrico indica que por aquí debe haber un conjunto de cargas positivas y en este punto, en esta región, debe haber un conjunto de cargas negativas, porque recuerden que las líneas de campo siempre salen de una región de cargas positivas hacia una región de cargas negativas. Bien, entonces, recordando todo eso, si yo quiero mover una carga de aquí para acá, si yo quisiera mover una carga aquí de A a B, me va a costar trabajo, es decir, voy a tener que aplicar una fuerza o alguien va a tener que aplicar una fuerza para moverla a lo largo de esta trayectoria. En este caso, si la carga es positiva, solita el campo es quien va a realizar el trabajo, va a mover la carga de A B, pero directamente así, en una línea. Si yo estoy en B y me quiero mover a A, me va a costar trabajo, la voy a tener que empujar yo. Y entonces yo voy a realizar el trabajo para moverla de B hacia A. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo describiría la diferencia de potencial BB menos BA? Es decir, eh, positiva, negativa o cero. Y si se coloca una carga negativa, ¿cómo cambiaría su respuesta? Ah, bueno, bien. Entonces vamos a responder precisamente. Si esta es una carga positiva, vamos a pintarla de rojo. Esta es una carga positiva. Entonces, imagínense que esto es como un campo gravitacional, o sea, lo podemos representar así. Entonces, esto quiere decir que de aquí para acá se va a mover sola, es como si se cayera. Entonces, quiere decir que el potencial el potencial de A es mayor que el potencial de B. O dicho de otra manera, si yo quiero traer una carga positiva desde el infinito hasta el punto A, me va a costar más trabajo que traerla desde el infinito hasta el punto B. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que el potencial de A es mayor que el potencial de B. Aquí hay más volts que acá. Entonces, si yo hago una diferencia de potencial y resto un menor de un mayor, ¿sí? Pues entonces la diferencia de potencial me va a quedar negativa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo la diferencia de potencial podría ser positiva? Pues cuando yo quiera moverme, cuando yo quiera verificar la diferencia de potencial de A menos
la diferencia de potencial de B. Entonces ahí sí, mis queridos alumnos, esto quiere decir que como BA es mayor y BB, entonces estoy restando uno más grande a uno más chico, al revés, estoy restando algo pequeño a algo grande, por lo tanto, esta diferencia de potencial se convertirá en algo positivo. Entonces, si yo voy de A B, tengo una diferencia de potencial negativa. Si yo voy de B a, tengo una diferencia de potencial positiva. ¿Cuándo sería cero? Aquí viene algo muy lindo, que vamos a explicar más adelante. Por ejemplo, si yo me encontrara aquí un punto, me puedo encontrar un punto C por aquí, donde el potencial de C y el potencial de B sean iguales. Si el potencial de B es igual al potencial de C, entonces si yo quiero mover la carga si yo quiero ver la diferencia de potencial de C a B, pues tendría una diferencia de potencial cero. Es decir, no me costará ningún trabajo moverla de B a C. ¿Sí? O sea, no me costará ningún trabajo eléctrico. A lo mejor me cuesta otro trabajo, pero el trabajo eléctrico será cero. A todos los puntos que tienen el mismo potencial. Por aquí me voy a encontrar muchos puntos que tengan el mismo potencial de B o de C. A esos puntos conforman una línea o conforman un plano que se llama equipotencial. Bien, lo vamos a ver con más calmita en un experimentito que vamos a hacer más adelante. Un experimento virtual. Bien. Bueno, hay que borrar. Bien. Entonces, cuando un campo eléctrico se dirige hacia abajo, fíjense, las líneas de campo me van a indicar dónde hay un potencial mayor o un potencial menor. Precisamente, miren, cuando este potencial se dirige hacia abajo, entonces el punto B está a un potencial menor que A. Precisamente conforme yo voy avanzando a favor de las líneas de campo, el potencial irá disminuyendo. Eso quiere decir que si por aquí pintara un punto C, si por aquí hubiera un punto C, este tendría todavía menor potencial que B y que A. Y si por acá hubiera otro punto arriba, un punto F, entonces el potencial de F sería mayor que el de A y que el de B y que el de C. Entonces, si yo me muevo en contra de las líneas de campo, voy a encontrar cada vez potenciales mayores. Si yo me muevo a favor de las líneas de campo, voy a encontrar cada vez potenciales menores. Exactamente igual que como lo haríamos en el campo gravitacional. Si el campo gravitacional este es el piso, tira hacia abajo, pues los objetos que estén más arriba tienen un mayor potencial o energía potencial que los objetos que están cerca del piso de una referencia. Entonces, aquí piensen en esto como una analogía. Bien, entonces, cuando yo tengo un sistema carga positiva campo, pierde energía potencial si la carga se mueve a favor del campo. Un sistema carga negativa campo gana energía potencial si la carga se mueve a favor del campo. Es lo que les digo aquí, aguas en un campo gravitacional, las masas todas son atractivas, pero en los campos eléctricos puede haber atracción y repulsión dependiendo la carga. Entonces, vamos a seguir esta, ah, esta, mm, esta regla. En un sistema carga negativa campo, gana energía potencial si la carga se mueve a favor del campo. En cambio, en un sistema carga positiva campo, la carga pierde energía potencial si la carga se mueve a favor del campo. ¿Ok? Esto ténganlo muy en cuenta a la hora de medir diferencias de potencial. Conforme un sistema gana energía cinética, entonces va perdiendo energía potencial de la misma cantidad. ¿Eso qué quiere decir?
que si yo tengo una carga positiva aquí, está en una zona de alto potencial, ¿sí o no? Si yo la suelto, inmediatamente va a buscar una zona de menor energía potencial, se va a dirigir en favor de las líneas de campo, va a caer, ¿sí? En cambio, si yo pongo una carga negativa, si yo pongo una carga negativa por aquí, ¿sí? Va a buscar la menor energía potencial. ¿Qué va a hacer entonces? Va a subir, va a subir aceleradamente. Entonces aquí voy a tener dos fenómenos. En cambio, aquí donde yo ponga una masa, todas las masas van a caer. ¿Por qué? Porque las masas siempre van a seguir la dirección de las líneas del campo. En cambio, en un campo eléctrico, las positivas seguirán las líneas de fuerza y las negativas irán en contra de las líneas de fuerza. Esto quiere decir que esta se va a mover de una zona de mayor a una zona de menor. Las cargas positivas se van a mover de una zona de mayor a una zona de menor. Las cargas negativas siempre se van a mover libremente de una zona de menor a una zona de mayor potencial. Bien, ok. Déjenme borrar este show. Vamos a borrar. Muy bien, continuamos. Bien, ¿cuál es el potencial entonces debido a configuraciones de carga? Es decir, las cargas pueden provocar, las cargas pueden provocar un potencial a su alrededor porque pues, generan un campo, ¿están de acuerdo? Todas las cargas o configuraciones de ellas generan a su alrededor un campo y por lo tanto alrededor de ellas vamos a tener potenciales, es decir, si ponemos otra carga, va a poder adquirir energía potencial o energía cinética en función de la posición en donde pongamos una carga de prueba. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo aquí tengo una carga que produce un campo eléctrico a su alrededor y me quiero mover de A a B, ¿cuál sería el trabajo que tendría que aplicar para moverla de A a B? Por lo tanto, ¿cuál sería la diferencia de potencial de A a B? Bien, para esto, vamos a ver acá, en mis apuntes, y tendríamos lo siguiente. ¿Cuál es el potencial debido a una carga puntual?